Hasta ahí, Sí, profe. bien. Luego tenemos, según la extensión, ¿sí? Pueden ser menores o pueden ser mayores. Las menores, ¿cuáles son? Las que nombramos recién, que necesitan anestesia local únicamente. El apunte dice que no corre riesgo el paciente, no corre riesgo entre comillas, ¿sí? Porque a lo mejor, si vamos a extraer una uña encarnada de un paciente que es alérgico a la lidocaína, ¿sí? Cuando le hacemos la anestesia local, es probable que me haga una anafilaxis, ¿sí? Y ahí sí estamos poniendo en riesgo la vida del paciente, ¿se entiende? O sea que eso, entre comillas, que no corre riesgo el paciente. Todas Profe, cirugías, sí, entonces la extensión sería menores y mayores. Las menores son las que se utiliza anestesia local o regional y las mayores la sí, anestesia general. se puede utilizar una anestesia general en una menor. Se puede. Por ejemplo, si es un lipoma grande, ¿sí? Generalmente le llaman lipoma gigante, y necesito hacer una incisión de piel más extensa, puede que use anestesia general. Y siempre va a depender de la condición del paciente. Y Profe, yo y en tengo, niños igual, por más de que sea una cirugía mínimamente invasiva, ¿se utiliza anestesia general o no? ¿cómo, mi amor? Que en los niños sí o sí Eso, siempre sí, se sí, a utiliza eso anestesia iba. general. En los niños, por ejemplo, si hacemos una curación de quemado, por ejemplo, que es una cirugía menor, digamos, pero es sumamente dolorosa, usamos anestesia general. En los niños casi siempre usamos anestesia general, lo cual va a implicar que el lugar donde se realice esta cirugía debe contar con una terapia, ¿sí? Yo no puedo hacer una anestesia general a un niño donde no tengo una terapia intensiva, por si se complica, ¿se entiende? Sí, profe. Por ejemplo, en mi hospital nosotros tenemos la neonatología, pero no tenemos neonatólogos. Entonces, no, acá no se hacen cirugías en niños, no se hacen cirugías en niños porque tampoco tenemos terapia de niños. Tenemos internado con pediatras médicos y pediatras enfermeras capacitadas para atenderlos, pero no tenemos terapia. Entonces, si se complica una cirugía, hay que volar a un centro de mayor complejidad, a Córdoba Capital, ¿sí? ¿Se Claro. entiende? Sí, sí. Incluso las mamás embarazadas que vienen con embarazos con alguna complicación, como puede ser la preeclampsia, si el bebé no está a término, ¿sí? Si no se terminó de formar ese feto intraútero, esa mamá es derivada para no correr riesgo, porque es más, o sea, es menos peligroso trasladar el bebé dentro de la panza de la mamá que en una incubadora. ¿Se entiende? ¿Sí? Corre menos peligro ese bebé dentro de la panza que en una incubadora. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Según el propósito, tenemos cirugías diagnósticas, curativas, reparadoras, paliativas y cosméticas. ¿Cuál es la diferencia? Las diagnósticas, ¿qué vendrían a ser? A ver si se dan Para cuenta. buscar un tratamiento correcto, o sea, para Una realizar biopsia, por ejemplo, biopsia, para obtener un Una biopsia. diagnóstico preciso. Perfecto. Una biopsia del tejido, ¿sí? ¿Para qué? Para mandarlo a analizar y que nos pueda dar un diagnóstico preciso para su tratamiento. Muy bien. Las curativas. ¿Cuáles serían las curativas? Donde nosotros realizamos una intervención quirúrgica y solucionamos el problema. Por ejemplo, una colecistectomía, una apendicectomía, ¿sí? profe, Recuerda, sí, un ejemplo de, por ejemplo, diagnóstico y curativo puede ser
que hagan una biopsia por congelación, son las biopsias rápidas. Luego de que tienen ya el resultado, siguen con lo que es la técnica quirúrgica del procedimiento que corresponde. Exactamente. Una biopsia por congelación es una biopsia in situ. ¿Qué quiere decir? Que se extirpa, ¿sí?, una sección o un pedazo de ese órgano. El forense se traslada, el forense no, perdón, el anatomopatólogo se traslada a quirófano, se le entrega la muestra, ¿sí?, se hace la pausa quirúrgica y se espera el resultado. Y de acuerdo al resultado de esa biopsia, se procede con la cirugía, ya sea para extirpar o no. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo dice que la biopsia por congelación es? In situ, en el lugar. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Las reparadoras, ¿cuáles serían las reparadoras? Las que mediante el procedimiento quirúrgico vamos a reparar ese órgano dañado. Por ejemplo, a ver, una osteosíntesis, por ejemplo, cuando tenemos una fractura de un hueso, arreglamos ese hueso, ¿sí? Realizamos una osteosíntesis, ¿sí? Esa sería una cirugía reparadora. Por ejemplo, un reemplazo de válvula mitral, eso también sería una cirugía reparadora, ¿sí? Vamos a reparar o vamos a curar, entre comillas, ese órgano dañado, ¿sí? Una hernia, ¿una hernia puede ser? Sí, porque estamos reparando la pared abdominal. Perfecto. La debilidad que tenía antes. Muy bien, muy bien. Después tenemos las paliativas. ¿Cuáles eran las paliativas? Las que no me van a dar una solución. No voy a curar, ¿sí?, ese órgano enfermo, simplemente voy a calmar los síntomas. Por ejemplo, en un CA, ¿saben lo que significa CA? No, profe. CA es la sigla que usamos para cáncer. Cáncer. ¿Sí? Exactamente. Por ejemplo, un CA de estómago no lo podemos curar, entonces vamos a realizar una cirugía paliativa, como es una gastrostomía, ¿sí? ¿Para qué? Para poder alimentar a ese paciente. O podemos decir, un CA de esófago, ¿sí?, donde el paciente no se puede alimentar, realizamos una gastrostomía. ¿Qué quiere decir? Que vamos a abocar ese estómago al exterior. ¿Para qué? Mediante una sonda lo podamos alimentar, ¿sí? Y vamos a mejorar la calidad de vida. O mejor dicho, vamos a prolongar la vida de ese paciente. No sé si mejorar la calidad, pero sí prolongar, según cómo se mire. ¿Sí? Profe, en una gastrostomía también se coloca el botón gástrico Claro, o solamente la sonda. es el botón gástrico, sí señora. Se puede usar directamente una Pesser. ¿Se acuerdan de las sondas Pesser, que eran como un plato volador que lo cortábamos a la mitad? Bien, con eso se realizan las gastrostomías. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Sí, profe. Después tenemos las cirugías cosméticas, ¿sí?, que son para mejorar la apariencia. Por ejemplo, una rinoplastia, un implante mamario, una dermo o una lipo, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Bueno, eso ya lo habían visto. Sí, profe, es pura estética. Pura estética, tal cual. Ah, ya lo habían visto. Bueno,
Vamos a Sí, repasar. esto lo vimos el año pasado y este año lo volvimos a ver como un repasito. Bien, entonces la tienen re clara. Sí, no, pregunto para ir anotando. Bueno, perfecto. Después tenemos el tiempo de planificación de las cirugías. Tenemos las cirugías de emergencia, de urgencia, las necesarias, las electivas y las opcionales. ¿Cuál sería la diferencia entre una y otra? La de emergencia, ¿cuál sería? Las que son necesarias ya. Para salvar sí o sí la vida. Exactamente. Son remedios de la vida o un órgano del paciente. Muy bien. Son las inmediatas, o sea que se deben hacer ya. Ingresa un paciente con un... ¡Ay, qué mollo gato! Ingresa un paciente donde está en peligro su vida o el órgano en cuestión, entonces se realiza la cirugía de manera inmediata, ¿sí? Por ejemplo, un politraumatizado, ¿no? Un politraumatizado que tuvo un accidente en la vía pública, no nos da tiempo a bañarlo, realizarle el campo prequirúrgico, lo entramos como viene, ¿sí? A nosotros en el hospital nos ha pasado a entrar politraumatizados en accidentes de vía pública con rotura de vaso, ¿sí? Y bueno, el paciente entra en un shock hipovolémico. ¿Saben cuál es el shock hipovolémico? No. ¿El que pierde la sangre? No, Pierde. ese es hemorrágico. Sí, sí, sí. No, me olvidé. ¿Cómo? Perdón, Agustina, te interrumpí. No, pensé que era el hemorrágico, dije el hemorrágico, pero me olvidé cuál era el hipovolémico. Es ese amor, cuando tiene dañado un órgano, por ejemplo el vaso. El vaso es un órgano que cuando se rompe es sumamente sangrante. ¿Y qué pasa? Empieza a perder volumen, ¿sí? Volumen, empieza a perder sangre y ahí es donde se realiza el shock hipovolémico. Entonces una cirugía de urgencia corre peligro la vida del paciente. Entonces, De emergencia, entonces, ¿no? de emergencia, exactamente. Ingresa a quirófano, se le administran líquidos para darle volumen, ¿sí? ¿Ustedes ya tienen fármaco? ¿Todavía no? Sí. ¿Ya arrancaron con fármaco? Bueno, se le administran volumen en cantidad, si hay unidades de sangre, plasma, ¿sí? Para estabilizar ese paciente. Profe, Sí. nosotros este año vemos también lo que es la tablita de dependiendo la cantidad de sangre que pierde, cuánto se le administra o qué se le administra. La verdad que no sé. Cada unidad de sangre trae 500 centímetros cúbicos. Así que de acuerdo a la cirugía, ¿sí? Es la cantidad de sangre que se va a pasar. Hay pacientes que ingresan a quirófano y le pasan 1, 2, 3 unidades de sangre hasta que recuperan, ¿sí? La volemia. ¿Mm? Eso lo va a decidir el médico. No te me duermas, Cande. Bueno, seguimos. Cirugías de urgencia. Las cirugías de urgencia son las cirugías inmediatas. ¿Qué quiere decir? Que puedo esperar entre 24 y 30 horas. Por ejemplo, ingresa un paciente con un dolor en la fosa ilíaca izquierda, ¿sí? O derecha. Si es un paciente que ingresa con dolor en fosa ilíaca derecha, podemos sospechar de un apéndice. Muy bien. Y si es un paciente que ingresa con un dolor en la fosa ilíaca izquierda, ¿sí? ¿Qué podemos sospechar? Y que tiene comprometido el colon. Si es la izquierda puede ser. ¿Cómo, Sofi? Se entrecorta.
Que si es la izquierda puede ser una hernia, porque del lado derecho tenemos el apéndice. Bien, pero puede ser que sea un apéndice retrocecal, o sea, que esté no anatómicamente normal, sino que esté por detrás, ¿sí?, del recto, por eso es retrocecal, ¿sí?, y que irradie el dolor hacia la fosa ilíaca izquierda. También puede ser un embarazo ectópico, puede ser un quiste de ovario. Entonces, hasta que se realiza un diagnóstico preciso, podemos esperar entre 24 y 30 horas, lo cual a mí me va a dar tiempo para hacer los estudios preliminares, como es un laboratorio, ¿sí?, como es una ecografía, y la clínica es soberana. De acuerdo al médico que lo atienda en la guardia, si hace una buena anamnesis del paciente, puede llegar a un diagnóstico. Lo que pasa es que ahora, con esto de los métodos complementarios, como son las ecografías, las tomografías y qué sé yo, como que se relajan, ¿no? Pero hay médicos que tienen una capacidad para diagnosticar basado únicamente en la clínica. ¿Sí? ¿Estamos? ¡Ay, qué sueño que tienen todos! ¿Los estoy aburriendo? No, profe. No, profe. Bueno, entonces tenemos la diferencia entre urgencia y emergencia. Eso está bien claro, ¿sí? Bien. Sí. Después tenemos las cirugías necesarias, que son para mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, puede ser una colecistectomía, ¿sí? Tenemos un paciente que ante cualquier ingesta le provoca malestar, náuseas, dolor de barriga, dijera el cirujano venezolano, él le dice barriga, dolor de panza, ¿sí? Profe, Sí, un ejemplo de necesario puede ser una cirugía de oftalmología, por ejemplo, sí, sí, sí. que mejora la calidad de vida, pero no son de emergencia. No es de emergencia ni es de urgencia, exactamente. Es necesaria, ¿sí? Para mejorar la calidad de vida, ¿sí? Puede ser una colocación de una prótesis, supongamos, una prótesis en un miembro amputado, por ejemplo. ¿Es necesaria para qué? Para mejorar la calidad de vida de ese paciente. Después tenemos las electivas, ¿sí?, que si no se realizan no va a modificar en nada. Por ejemplo, ¿qué puede ser? A ver, una Las cirugía electiva. ¿Cuál? Las estéticas. Las estéticas puede ser, sí. Si se realiza bien y si no, no va a modificar en nada. Y después tenemos las opcionales, que esas sí son las de preferencia personal, ¿sí? Opcionales, las programadas, ¿cuáles serían, profe? Porque ¿Cómo? todas entran, las programadas. Las cirugías programadas son todas las que empiezan en un consultorio, ¿sí? El paciente va al consultorio, hace la entrevista previa con el cirujano, cuenta sus síntomas, el cirujano pide los estudios previos para poder llegar a un diagnóstico y luego, ¿sí?, se programa la cirugía de acuerdo a la gravedad del caso, ¿sí? Por ejemplo, O sea, profe, sí, se podría decir que estas son cirugías que se organizan o se programan desde el comienzo en la institución, o sea, van al médico, este médico le da estudios, estos estudios exactamente. Ahí sacan el empieza. diagnóstico. Empieza el paciente con un malestar X, ¿sí? Va a la consulta al médico. El médico lo deriva, ¿sí?, no al cirujano, sino al especialista, ¿sí? Y de acuerdo a eso, de acuerdo a la clínica y de acuerdo a los estudios preliminares, van a llegar a un diagnóstico.
Y recién cuando tenemos el diagnóstico se programa la cirugía, ¿sí? Así funciona esto de las cirugías programadas, porque no son cirugías ni de emergencia ni de urgencia. Tenemos el tiempo para programarlas, ¿m? De acuerdo a la cantidad de cirugías que tenga la institución, a la disponibilidad que tenga el cirujano. Supongamos que el cirujano que la va a operar si tiene que ir a un congreso a Estados Unidos. Entonces dice, bueno, mira, cuando vuelva de acá a un mes, te opero. Bárbaro. Entonces estamos programando la cirugía, ¿sí? Viene un paciente por el consultorio, le hacemos los estudios previos para llegar al diagnóstico. El diagnóstico dice que tiene litiasis en su vesícula. ¿Qué quiere decir litiasis? Cálculos, exactamente. ¿Qué tiene cálculos en la vesícula? Y el cirujano tiene turno para acá 2 meses recién para operarlo, porque tiene la agenda llena. Bueno, entonces el cirujano, ¿qué va a hacer? Le va a dar una dieta estricta, ¿sí? Para que este paciente no la pase tan mal hasta que llegue la fecha de su cirugía. Eso sería una cirugía programada. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, yo no... Ay, me estaba escuchando. ¿Qué? La diferencia entre las electivas y las opcionales. Que las opcionales, ¿sí? Son de preferencia personal. Por ejemplo, yo tengo un lunar, ¿sí? Este lunar que tengo en el cachete, que ahora casi que no se nota, pero cuando yo era más chica, tenía la cabeza más chiquita, el lunar era más grande, según yo. Bueno, ¿me lo puedo sacar o no sacar? ¿Sí? Es una elección mía, sacármelo o no sacármelo. Generalmente son las cirugías estéticas. Y las electivas, ¿qué quiere decir? Supongamos, tengo un lipoma, ¿sí? Tengo un lipoma feo, antiestético en la espalda, por ejemplo. Y bueno, puedo operarla o no. Si me la opero, bien. Y si no me la opero, también, no pasa nada. ¿Sí? Esa Por sería la ejemplo, diferencia. Sí. otra, no sé si sería electiva no, esa sería opcional. El implante capilar de pelo, Claro, se lo hace. sí. Sería opcional. El paciente es por una cuestión personal, ¿sí? Tiene más que ver con las cirugías estéticas. Las opcionales tienen más que ver con las estéticas, ¿sí? Tengo una nariz fea y me la quiero operar, bueno, entonces tengo la opción de hacerlo, entonces una cirugía de elección. Una electiva, por ejemplo, si tengo el tabique doblado, lo cual me dificulta un poquito, ¿sí? Qué sé yo, de noche ronco, por ejemplo, por tener el tabique torcido, pero puedo operármelo o no, no va a modificar en nada, ¿sí? No me va a perjudicar si no me opero. ¿Se entiende la diferencia? O más o menos. No, sí, profe. Bueno, ahí terminaríamos con lo que es cirugías, ¿sí? La clasificación. Vamos a las heridas. ¿Cómo tienen ustedes las heridas? ¿A flor de piel? ¿Las heridas del corazón? No, las heridas se clasifican en contaminada, sucia contaminada, limpia y no me acuerdo cuál es. Bien, tenemos herida limpia contaminada, herida contaminada y herida infectada, ¿sí? Esas 4 serían. ¿Las tienen así ustedes? ¿Como esas 4? Sí, esas 4. Sí. Perfecto. ¿Cuál sería la herida limpia? La herida limpia es cuando se realiza el cierre primario, o sea, se hace la síntesis, se cierra por planos y es una herida que no lleva drenaje. Esa es Sí, una herida limpia. tiene poca probabilidad de infectarse. Exactamente.
Tiene del 1 al 5% de probabilidades de infectarse. Esa es una herida limpia, que no lleva drenaje. Una herida limpia, contaminada, ya tiene un porcentaje un poquito más alto, tiene un 10% de posibilidad de infección. Se hace el cierre primario, pero se deja drenaje. Ahí tenemos una herida limpia, pero contaminada, ¿sí? Cuando dejamos el drenaje. ¿Se entiende? La limpia no lleva drenaje, la limpia contaminada lleva drenaje. Es un poquito más alto el porcentaje de infección, ¿sí? Sí. Bien. Después tenemos la herida contaminada, donde ya existe una inflamación aguda, o sea que se acumula líquido, no necesariamente pus, no es una herida purulenta, ¿no? Sino que se puede acumular líquidos y eso sería una herida contaminada. Esa tiene un poquito más de posibilidad de infección, hasta un 20%, ¿sí? Y se pone drenaje. Se suele dejar un drenaje laminar. ¿Se acuerdan cuando hablamos que se deja un drenaje en el tejido celular subcutáneo para que drene? ¿Se acuerdan que hicimos el dibujito? Ponele, le ponen un Penrose, Un Penrose, ¿sí? O un Ravers, un ¿sí? Para que multilumen, drene. superficial. Un multilumen, exactamente, superficiales, en el tejido celular subcutáneo. Que cuando ese tejido celular subcutáneo, ese tejido adiposo, es importante, ¿sí? Es grueso, tiene muchas posibilidades de infectarse, ¿sí? Bien. Después tenemos la herida infectada, que es cuando estamos en presencia de tejidos necróticos o algún cuerpo extraño, ¿sí? O la contaminación fecal, cuando se rompió intestino. Bueno, Jenny, prepara 2. Yo soy adicta al café. Bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿Alguna duda con eso? No, pero está bien. Bueno, gracias. ¿Estoy aprobada? Estás aprobado. Sí. Hay una herida infectada, que dice usted contaminación fecal. ¿Ahí se produce un lavado también? ¿Ahí qué? Perdón. ¿Se puede producir un lavado? Claro, sí, 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 sí. Cuando nosotros estamos en presencia de materia fecal, ¿sí? Porque se haya perforado intestino o porque se haya roto ese apéndice, sí o sí hay que lavar, porque toda esa cavidad abdominal está llena de caca. Entonces hay que lavar, lavar, lavar y aspirar hasta que la gasa, ¿sí? O la compresa salgan totalmente limpias. Hay que asegurarse bien. Y por supuesto se hace triple esquema de antibióticos. Y se coloca el... Sí, 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 se coloca drenaje. ¿Por qué se coloca drenaje? ¿Y dónde se coloca el drenaje? Eso es muy importante a saber. El drenaje se va a colocar en la base del Douglas, ¿sí? Porque cuando el paciente se incorpora, todo ese líquido va a acumularse ahí. Entonces ahí se coloca el extremo del drenaje para que drene todo ese líquido que pueda haber quedado. Bueno. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, ¿puede repetir a dónde se coloca el drenaje, por favor? En el fondo de Douglas. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda con eso? ¿No? Perfecto. Bueno,
Vamos a los tipos de cicatrización, ¿sí? ¿Eso lo tienen también en el apunte? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Tenemos por primera intención, por segunda intención y por tercera intención. ¿Es verdad? Sí. Bien. Por primera intención, ¿cuál sería? Son... Los bordes de la herida coinciden perfectamente y es una cicatrización estética. Ujú. Y después tenemos la segunda intención. ¿Cuánto demora esa cicatrización de primera intención? Entre 8 y 15 días. Perfecto, entre 8 y 15 días, exacto, muy bien. La de segunda intención, ¿cómo sería? Los bordes no coinciden y se empieza a formar tejido conectivo nuevo, joven, entonces no es tan estética como la de primera intención. Ujú, perfecto, porque no se aproximan los bordes. No hay ¿Sí? aproximación de bordes. Empieza a cicatrizar desde abajo hacia adentro, empieza a granular, que se llama, ¿sí? ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Ahí es la parte donde usamos azúcar, ¿se acuerdan que yo les conté? Bien. ¿Y la de tercera intención, cuál sería? Puede ser cuando ya se necesita una sutura. Yo tenía notado eso. Es para heridas traumáticas, son muy traumáticas, por ejemplo accidentes, en las que se hace un injerto de piel. Ahí está, donde se realiza injerto de piel, correcto. Muy bien, Cande. Profe, Viene estudiando, profe. Muy bien. ¿cuántos días tarda la cicatrización por segunda intención y cuánto por tercera intención? Y la por segunda intención no lo tengo, pero demora mucho tiempo, mucho tiempo. Un mes, por ejemplo, o más. O más, o más. Porque viene cicatrizando desde adentro hacia afuera, o más. Claro. ¿Sí? Y si Es se una herida infecta, profunda. ¿cómo? Es una herida profunda, por eso. Es una herida profunda, ¿sí? Y deja cicatriz muy fea. Y la tercera intención sería que necesitan un injerto de piel. Lleva injerto de piel, tal cual. Ujú. Muy O bien. sea que ese tarda más todavía. Esa tarda más todavía. Tarda más porque ya tenemos que ingresar a otra cirugía. Ya llevo otra cirugía con otro tiempo de exposición, con otro tiempo de recuperación Y con otro tipo de tratamiento. y con otro tipo de tratamiento. Sí, señora. Muy bien. ¿Cómo están hoy? Bueno, ¿estamos hasta ahí? Sí. Che, que me falta la mitad de los alumnos. ¿Yo cómo voy a hacer cuando tengan que pasar el listado? Yo les voy a poner a todos presentes. Capaz que entren en la otra clase, profe. Ah, De las capaz, capaz. 10:40. Ajá, puede ser, puede ser. Bueno. Con suturas, ¿cómo vamos con suturas? ¿Eso lo están viendo de nuevo o ya lo tienen como tema dado? Eso, y video va a ser lo último que toque el último día antes de Francia. Porque no me gusta para nada. Es muy fácil las suturas, chicos. Es muy fácil. Tenemos las suturas absorbibles, ¿sí? Las no absorbibles, ¿y qué más? ¿Eso no lo tienen en el apunte de técnicas? El absorbible, no absorbible, y a la vez cada una se divide en su división. Ajá, bien. ¿Lo tienen en ese apunte de la profe Maca o no lo tienen? Yo estudié el año pasado. ¿Sabes? En el apunte de ahora, de la profe Macarena, de Sí, técnicas, sí, sí, está, profe. no está, o sea que ya No, lo tiene como recontradado. Bueno, está en el de fondo del año pasado. en el de fundamento. No, pero sí está, profe. Yo lo estoy viendo ahora. Claro, Ajá, bueno, ¿cómo lo tenés vos? ¿Como sintéticas y naturales? claro, están las absorbibles
absorbibles, las no absorbibles Ujú. y nada más. ¿Nada más? Así. ¿Así? Sí, Bueno, Claro, no están desarrolladas para que se usan, solamente están mencionados. bueno, escuchen. Tenemos las suturas absorbibles, ¿sí? Tenemos sintéticas y naturales. ¿Qué quiere decir absorbibles? Que se van a desintegrar dentro del organismo, ¿sí? Ay, ya sea por una reacción tisular, ¿sí? O por una absorción rápida por hidrólisis, ¿sí? Esas serían las dos formas de absorción. Tenemos la poliglactina 910, el famoso Vicryl, ¿sí? La poliglactina, que es multifilamento. ¿Qué quiere decir? Que esa sutura que nosotros vemos tiene un montón de hilitos, ¿sí? Por eso es multifilamento, que son muchos hilitos trenzados, ¿sí? Eso sería multifilamento. ¿Mm? La poliglactina tiene una absorción rápida, aproximadamente son 63, 65 días, 70 promedio, ¿sí? Profe, ¿esa es la fuerza tensil? ¿Cómo, mi amor? ¿La fuerza tensil? Sí, sí. Ah, bien. Bien. Eso sería aproximadamente entre 65 y 70 días cuando ya esa sutura desaparece del organismo, ¿sí? ¿Estamos? La polidioxanona, que es otra sutura, ¿sí? También sintética, es monofilamento. ¿Qué quiere decir? Que es un solo hilito, ¿sí? Y esa se absorbe mediante la hidrólisis. Esa se va a demorar un poco más, entre 180 y 200 días aproximadamente. ¿Está? Esa demora más tiempo en reabsorberse. ¿Sí? Profe, Sí. la profe Marta nos nosotros acá y dice que la prolactina 910 permanece en el cuerpo de 105 a 115 días y la polidioxanona entre 140 y 180 días. Bueno, yo tengo acá el apunte de la profe Celia, ¿sí? Tómenlo ustedes un término medio, porque o sea, va a variar mucho lo que dice un docente y lo que dice otro. No sé de dónde lo sacó la profe Macarena, pero bueno, a los fines del examen pongan los números de la profe Macarena. Yo prefiero guiarme por el apunte de la profe Celia, que como les digo, la Igual profe Celia, igual eso no se los van a tomar porque ya los rindieron, con fundamento. ¿Está? Sí, es ya lo dio como dado, así que yo creo que no nos va a preguntar. No les va a preguntar De cuánto última tiempo la ni la fuerza técnica, sí, la exactamente, bien. Y los naturales tenemos, ¿cómo? Ah, no, bueno, cuando termine mi cultura le pregunto sobre otro tema. Ya terminamos, cálculo cromado, ¿sí? Que tiene una absorción entre 60 días aproximadamente, ¿sí? Demora un poco más que el cálculo simple yo debo fundamento. Bueno, después tenemos los no absorbibles, que es la seda, el nylon, ¿sí? El polipropileno. Bueno, y ahí terminamos con suturas. No es tan difícil, es una pavada suturas. Quiero ver, estuve mirando lo del drenaje pleural, ¿sí? En el apunte de la profe Celia, y no me habla en ningún momento de esto de la argile y todo eso. Ah, eso lo dio la profe Marta, Eso lo dio la profe Maca. con Bueno, las dos formas. O sea, pero igual la argiles le dijo que era un punzal metálico, no dijo más nada. sí, Dijo que las dos técnicas más usadas era la inyección roma y el argil. bien, en caso de tenerlo, en el privado o en el Allende.
En el resto de las instituciones usamos una Bertola y listo. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Cirugía menor, las más frecuentes, ya habíamos dicho que era la uña encarnada, la hidradenitis, los quistes sebáceos, los lipomas, las verrugas, los nebus, los quistes epidérmicos, la queratosis seborreica, cuerpos extraños, úlceras, abscesos, exéresis de uña, reconstrucción de heridas, infecciones de No la vimos piel. técnicas. ¿Ah? No vimos técnicas. ¿No? ¿Qué les dio la profe Maca? Dijo, quiste sebáceo, quiste epidérmico, la lupia, el lipoma, el onis del megoncito, la uña encarnada. ¿Nada más? Y después de emergencia, el drenaje pleural, la venectomía y la tricotirotomía. Trico. Bien. Claro. Bueno, entonces vamos con el drenaje pleural, ya lo vimos. La venotomía, que ustedes lo tienen ahí en el apunte recontra complicado, ¿sí? ¿Querés leerlo, Maca? ¿No? María Candelaria, perdón, ¿querés leerlo? Sí, de la venotomía. La venotomía. Dice, consiste en la canulación de una vena mediante su disección quirúrgica previa. Indicaciones, administración de fluidos y fármacos, canulación e inserción de catéteres para medir presión venosa central, introducción de catéter de marca PAC. Técnica quirúrgica, preparación de campo de infiltración, incisión transversal de 2 a 3 centímetros sobre la zona elegida, aislamiento de la vena entre dos ligaduras proximal y distal, disección de la vena, introducción de catéter y fijación anulando ligadura proximal y cierre. Bien, está claro. ¿Se entiende? ¿Se O sea, entendieron? sería el corte o incisión de la vena. Sí. Vamos a elegir, generalmente se usan estas venotomías cuando se va a colocar un catéter, puede ser para diálisis, o cuando se coloca un catéter cuando necesitamos que ese paciente esté mucho tiempo con una venoclisis, ¿sí? Cuando va a estar internado por mucho tiempo y las canalizaciones normales, ¿sí? Que se deben rotar cada 24 horas, no son útiles. Si es un paciente que va a estar mucho tiempo con venoclisis, se utilizan las venotomías. ¿Cómo se hace? ¿Sí? Se hace una incisión de 2 a 3 centímetros, ¿sí? Es un cortecito, se localiza la vena, se la clampea, ¿sí? En dos extremos, se la clampea en dos extremos. A ver, tengo una acá. Profe, ¿puede repetir la profe Maca nos dijo que se diga? Sí. Sí, los otros días mis hijos me sacaron las ondas para hacer una hondera. ¡Qué changuito! Supongamos que esta es la vena, ¿sí? Abrimos, hacemos la incisión de 2 a 3 centímetros, tomamos la vena, vamos a clampear, media gorda esta vena. Oh, tengo una sola, bueno, tengo una sola coger y un mini porta. Bueno, para el fin es lo mismo. Vamos a clampear esa vena, ¿sí? Para que se corte ese fluido sanguíneo y nos llene todo de sangre, ¿sí? Y vamos a introducir el catéter en esa vena. Luego se sutura y se sueltan las ligaduras, ¿sí? ¿Se entiende? Es una pavada, pero lo hace un cirujano. Bueno. Profe, Sí, escucho. ¿cuál era la función de esta anatomía? ¿Cuál era qué, amor? La función. Es para colocar un catéter o un marcapasos
Generalmente para colocar vías centrales, ¿sí? Cuando es un paciente que está en terapia, por lo general que va a estar mucho tiempo internado y que va a necesitar la administración de fluidos durante largo periodo. Entonces, en ese caso, se hace esto, para no estarlo pinchando a cada rato, porque aparte las venas se deterioran, ¿sí? Por eso es muy importante, en la parte de enfermería, cuando vamos a realizar una venoclisis, ¿sí? Una venoclisis o una canalización, siempre empezar desde abajo, ¿sí? Siempre voy a buscar las venas más distales. ¿Por qué? Porque si se me va rompiendo, si empiezo rompiendo una vena acá arriba, ¿sí? Después no la puedo localizar acá abajo. ¿Se entiende? Entonces siempre empiezo desde abajo, voy rompiendo desde abajo, ¿sí? No, no es que voy rompiendo, pero a veces los pacientes están en condiciones bastante delicadas y las venas apenas se pinchan, se rompen solitas. O a veces usan el catéter no indicado, es más grande y también las rompen. O ha pasado, o es muy común, que el paciente que tiene unas venas gordas así, entran confiadas y ¡pum! Traspasan la vena para el otro lado. Puede suceder. No es fácil hacer una canalización. Bueno. ¿Dijo que utiliza? Ay, te escuché la mitad, Sofi, perdón. ¿Qué dijo que utiliza para clampear la vena? No, no uso un clamp. Puedo usar una halter o puedo usar... sí, una halter tiene que ser. No uso clamp, uso una halter. Gracias. A ver, espérenme un segundillo que voy a escuchar un audio y no quiero que ustedes escuchen. El micrófono, profe. Ahí está. No, le estaba pasando el link a otra alumna que cambió de teléfono y no se podía comunicar. Bueno, entonces terminamos con la venotomía. ¿Cuál es la otra que tenemos? Oye, no, está bien. Bien. ¿Qué otra cirugía menor teníamos? Dijimos la venotomía, que es una de las más complicadas y que se hacen en casos de urgencia, y el tubo de tórax, que puede ser para drenar líquido, para drenar aire, para drenar sangre, pus, ¿sí? ¿Estamos? ¿Qué necesitamos, Campos? La cirugía. ¿Cómo? Son cirugías menores, pero de urgencia,
¿sí? ¿No lo tienen así en el apunte? Sí, cirugías menores de emergencia. Emergencia, ahí está, muy bien. Perfectirijillo. Bueno, ¿ustedes recuerdan cómo realizábamos las muestras para biopsia? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cómo que, profe? ¿Cómo preparamos las muestras para enviar anatomía patológica, una biopsia? ¿Sí? El fijador sería. Claro. Se fija y se rotula. Y la orden Bien. del médico. Bien. ¿Qué va a llevar ese rótulo? Los datos personales del paciente, la historia Los datos clínica. del paciente, la fecha, la historia clínica. El nombre de la pieza. ¿Qué más? El documento del paciente. Y el estudio que pide el médico. Y la solicitud de eso. Y el pedido médico. Sin el pedido médico no lo van a hacer. Perfecto. ¿Y cómo voy a preparar esa muestra? Si la mando a anatomía patológica, ¿cómo la voy a preparar? Con formol. Con formol el 40% en proporción 1,9 con el agua. A ver, Geraldine, repetime. Formol. Si es una pieza sólida, con formol. Sí, ¿al cuánto? Al 70% era, o que cubra la pieza. Que cubra la pieza, bien, pero ¿en cuánto vamos a diluir el formol? ¿Al 10%, no es? ¿El 1%, profe? Era formol el 40% en proporción 1,9 con el agua. Una porción de formol, 9 de agua. Perfecto. El formol viene al 40%, así viene de fábrica, ¿sí? Viene el envase que dice formol al 40%. Nosotros lo tenemos que transformar en formol al 10%. ¿Cómo vamos a hacer? Una unidad de formol y 9 de agua, ¿sí? No importa la unidad que sea. Si uso 1 litro de formol, voy a usar 9 litros de agua. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces es formol al 10%. ¿Qué tema están viendo? Muestras piezas anatómicas. Profe, justo recién me quería preguntar eso y se me salió. Nada. Me salió y me perdí. Clarita. Bueno, entonces... Clara Espinosa, profe. Sí. La muestra anatómica que va a anatomía patológica se formaliza, ¿sí? O sea, se conserva en formol al 10%. ¿Cómo se hace la dilución? Se colocan 9 unidades de agua y 1 unidad de formol. Por ejemplo, si uso 1 litro de formol, le voy a agregar 9 litros de agua. Si uso, por ejemplo, 1 taza de formol, le voy a agregar 9 tazas de agua. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, Esa es la dilución correcta. ¿Qué pasa si yo le pongo formol de más? Perdemos la pieza. Se quema la muestra, perfecto. Y si le pongo formol de menos, ¿qué pasa? También se pierde la Se pudre. Entonces, en ese caso, donde la muestra se inutiliza, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si esa muestra no sirve? No sirve, depende por qué no sirve. Claro, si fue por Esperen.
No importa si se pudrió, si se perdió, si se me cayó el inodoro, no importa, la muestra se pierde, pasa. Y no vamos a obtener un diagnóstico. Claro, no vamos a tener un diagnóstico, no vamos a tener un Ponemos en resultado riesgo la vida del Vamos a tener paciente. que volver a hacerla. ponemos en riesgo la vida del paciente. Muy bien. ¿Y qué más? Y su tratamiento y diagnóstico. Y bueno, tenemos implicancias Exactamente. legales como instrumentador y circulante, porque es nuestra responsabilidad rotular bien y que esté todo correcto a la hora de una muestra O anatómica. sea que Y estamos hasta las manos. sí, también anatomía patológica. Es nuestra Sí, hasta las responsabilidad. manos. Estamos hasta las manos. Sí. No solamente que el paciente se va a quedar sin un diagnóstico y un tratamiento, si es una pieza única, chau, no tenemos otra pieza, le sacamos un órgano a otro paciente, o sea, estamos en el horno. Profe, ¿le ha tocado vivir estas situaciones? No, gracias a Dios no, porque Bueno, soy muy buena. No, ah, una sola vez, no. Es que ya estamos como mecanizadas, ¿no? Ya sabemos, vesícula, ya tenemos preparado el frasco con el rótulo, ya tenemos todo listo. Nosotros arrancamos la cirugía y ya tenemos todo fríamente calculado. Por eso les digo esto de armar la sala, esta práctica de cómo armo la sala, es porque a ustedes les va a servir a futuro. Por ejemplo, nosotras llegamos, ¿no? A las 6 de la mañana. Hacemos la revista de sala, que eso no se hace en ninguna institución, se hace acá nada más. Yo no sé si a ustedes les conté. 10 años me llevó pelear con la jefa de enfermería, que todos los días yo iba a la sala y ella me corría. Bueno, 10 años me llevó hasta que entendió. Y cuando entendió se jubiló, no jodió más. Nosotras hacemos así. ya. ¿Qué? ¿Qué, Clarita? No, nada, profe. Nosotras llegamos No. a las 6 de la mañana, ¿sí? Vemos nuestro listado de cirugía. Nosotros tenemos un listado, no tenemos un team quirúrgico, no tenemos pizarra. Vemos el listado, hoy tenemos 2 vesículas, una por video, una convencional, hay un apéndice que quedó de anoche, 2 cesáreas, una histerectomía, a la miércoles, que es mañana. ¿Qué hacemos? Nos vamos a la sala, ¿sí? A la sala del internado. Para poder salir a la sala del internado, o nos cambiamos de ambos, ¿sí? O nos ponemos una bata o un guardapolvo para salir, ¿sí? Y nos cambiamos el calzado, nos sacamos la cofia. Vamos a la sala. Bien, hablamos con el enfermero o la enfermera que esté a cargo. ¿Cuáles son los pacientes que van a cirugía? Fulano está en la sala tanto, cama tanto, bueno. Agarramos la historia clínica y nos vamos al paciente. Buen día, ¿cómo le va? Roxana, ¿cómo anda usted? ¿Todo bien? Bla, bla. Nos ponemos a charlar con el paciente, le preguntamos un par de cosas, qué sé yo. Vamos creando ese nexo con el paciente, ¿no? Yo me llamo Leticia, yo voy a estar en tu cirugía, yo te voy a acompañar, bla, bla, bla. Así hacemos con todos los pacientes, ¿sí? Y nos traemos la historia clínica para que cuando llegue el anestesiólogo ya las tenga ahí y las pueda ver y evaluar qué paciente está apto para operarse o no, ¿sí? Eso se hace únicamente acá, en el Vicente Agüero de Jesús María. Bien, ¿cuál era el problema que teníamos con la supervisora? Que cada vez que me veía en la sala me corría. Me decía, vos tenés que estar acá, tenés que estar en tu área quirúrgica, bla, 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 bla. Bueno, me llevó mucho tiempo hacerle entender a esta mujer que disminuye muchísimo el grado de ansiedad del paciente cuando te conoce. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo voy, charlamos un rato, me presento, le digo quién soy, muchos te preguntan qué le van a hacer, qué tipo de anestesia, porque tienen dudas y no se animan a. ¿Por qué no se animan a preguntarle al médico? Porque el médico le habla con terminología que el paciente no entiende. Son pocos los médicos que le traducen lo que le van a hacer. Entonces el paciente tiene más dudas y miedos que tratamos nosotros siempre con mucho cuidado de explicarles. No les voy a contar la técnica quirúrgica, ¿sí? Sino que les voy a contar
por arribita más o menos lo que le van a hacer, le explico que se tiene que bañar, que le damos una bata para que se coloque, bla, 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 y me voy. Cuando ese paciente ingresa al quirófano, ¿sí?, que entra a un lugar desconocido, ve una cara amiga. Dice, yo cuando llegue le digo, hola Roxy, ¿cómo estás? Hola Leti. Y si el paciente viene con otra predisposición, ¿sí? Y eso... Aparte, profe, ya no estamos en eso de que el paciente es una apendicectomía y nada más, y no nos importa si está asustado, si tiene miedo, si está No. ansioso, como usted dice. Sí Y eso estamos. de ir a hablar con el paciente ayuda un montón. Pero vos sabés que sí estamos igual. Estamos igual. Vos levanté el teléfono. Seguimos igual, seguimos en el modelo hegemónico. Tráeme el apéndice que está en la 8. Seguimos igual, seguimos igual. Por eso el cambio tiene que venir desde nosotros, ¿sí? Desde nosotros. Les repito, a mí me llevó 10 años todos los días pelear con la jefa de enfermeras. Todos los días me corría. Todos los días. Hasta que por fin entendió que el paciente ingresa mejor a la sala de quirófano. Porque ya entra y se encuentra con una cara amiga. ¿Se entiende? Es muy importante que el paciente llegue relajado y tranquilo. ¿Por qué? Porque el miedo inminente de ese paciente es la muerte. Todos tienen miedo a no despertarse de la anestesia, ¿o no han escuchado eso? Eso nos dijo la profe Fabi. Un paciente Fabi. que está en la anestesia tranquilo, es un paciente que se despierta y se recupera más rápido, como que se siente más confiado con el equipo que lo rodea si ya conoció a alguien del equipo antes. O sea, como que ve una cara conocida, entonces como que se relaja y bueno, y dicen que después cuando se despierta de la anestesia... Igual cualquier alteración emocional le percuta en el reflejo de los signos de los órganos vitales. ¡Wow! Sí, todas las alteraciones van a repercutir en los signos vitales. Porque ustedes no se olviden que ese paciente trae una mochila, ¿sí? Ese paciente a lo mejor viene a dar a luz y tiene hijos chicos al cuidado de una vecina, por ejemplo, ¿sí? O esa mamá o ese papá que viene a internarse, o ese hijo que viene a operarse, o sea, todos traen una mochila emocional por el otro que está afuera, ¿sí? Todos traemos esa mochila. ¿Y qué pasa? Cuando uno se altera, se pone nervioso, está ansioso, los signos vitales evidentemente te van a mostrar esos signos y síntomas de que ese paciente no está del todo bien. ¿Y qué pasa si la tensión del paciente se eleva o se baja? Eso después lo va a manejar el anestesiólogo, si es un paciente tratado, crónico o es un paciente sin tratamiento, ¿sí? Por eso es muy importante la función del instrumentador quirúrgico desde el lado humano. O sea, ya dejamos de ser pasapinzas para ser profesionales de la salud, ¿sí? Y ser empático con ese otro que puedo ser yo, que puede ser mi mamá, que puede ser mi marido, que puede ser mi hijo. Ustedes todavía son muy jóvenes, pero es inevitable que uno vea en ese paciente al prójimo, ¿sí?, más cercano. A mí me pasa con los adolescentes, ¿sí?, más allá de que a la mayoría de los adolescentes los conozco, los adolescentes del pueblo, porque tengo mis hijos de esa edad, y esta diferencia de trabajar en un pueblo donde ya nos conocemos, porque es vecino, porque es amigo, porque es primo, porque es cuñado, porque es compañero, o sea, es como más estrecho, ¿no?, esta relación. Si bien hay mucha gente que no conozco, pero
nos pasa eso. Y a veces vos vas por la calle y te saludan. Yo por supuesto saludo a todo el mundo. A mí me pasa en el súper, otra vez una mamá me dice, ¡ay, ¿cómo estás, Leti? Bien, le digo, ¿vos cómo estás? Bien, bárbaro, ¿te recuperaste bien? Le tiré yo por las dudas, porque no sabía ni quién era. Y me dice, ¿te acordás? Dice, cuando nació mi bebé, 11 años tiene el bebé. ¿Qué me voy a acordar? No me acuerdo lo que hice hace media hora. Y me dice, cuando nació mi hijo, vos dijiste, ¡qué bebé tan grande! Y ahí me acordé, sí, era un bebé enorme, nunca había visto un bebé tan grande yo. Hace 11 años. Y la mamá se acuerda de eso. Fíjense lo importante que es, una, no hablar boludeces, ¿sí? Y otra, tener empatía con el paciente. Esa mamá me encuentra en el súper y cada vez que me encuentra me llama el niño para que lo vea y sigue siendo un bebote enorme, tiene 11 años, parece de 18. Y tiene que ver con eso. Y también nosotras hacemos un seguimiento postquirúrgico, ¿no? De metidas que somos nomás. Cuando estamos a la tarde, vamos y visitamos a ese paciente postoperado, ¿sí? Vamos y lo vemos. En el caso que tengan drenaje o no, cómo va ese drenaje, si tira, si no tira, ¿qué quiere decir? Si drena líquido, si no drena líquido, si pudo ir al baño, si pudo eliminar vejiga, si pudo hacer pipí, si pudo hacer popó, si se levantó, si caminó, todo eso que nos va a dar la pauta de esa recuperación postquirúrgica, ¿sí? Miren qué importante que es darle valor a ese ser humano. No es un apéndice, una hernia, ¿sí? Es un ser humano, ¿sí? Como yo. A mí, ¿cómo me gustaría que me traten? A mí no me gustaría que me lleven en bolas así con esas batitas transparentes, me muero de la vergüenza. Bueno, yo no tengo vergüenza, pero cuando a mí me hicieron la cesárea, por favor, que no me toquen, o sea, que me duermas, que me saquen el chico y que no quiero verle la cara a nadie. Es porque me daba vergüenza, eso hace 18 años, ¿no? Del más chico. Después, la otra cirugía que tuve, también les dije, primero me anestesian y después me destapan. Porque claro, eran mis compañeros. Entonces imagínense ustedes, la gente que viene de afuera, que no conoce a nadie, los ponen en bolaina ahí con el frío que hace, ¿sí? Entonces hay que tener eso de la empatía del paciente, taparlo, cubrirlo, cuidarle el pudor, cuidarle el pudor. Una vez nos pasó con una de mis compañeras que es una azote. Es una máquina de hablar boludeces todo el día. Viene la paciente con bombacha. Entonces le dice, ¿te tenés que sacar la bombacha para entrar al quirófano? No, dice, no, sí, tenés que, porque no podés entrar. Le explica bien, ¿no? Entonces la paciente decía, no me voy a sacar la bombacha, pero acá estamos todas sin bombacha, le dijo mi compañera, como para hacer más amena la charla. Bueno, dice, ustedes no usarán bombacha. Se enojó peor la paciente. Por eso uno a veces tiene que tener, es muy finito el límite, ¿no? Entre el agredir al paciente, agredir entre comillas, ¿no? Entre herir susceptibilidades. A veces es muy estrecha ese límite, y hay que tener cuidado. ¿Les conté lo que me pasó con el chico que reparte gas? No. El chico que reparte gas tenía un lipoma. Entonces va a operarse el lipoma. Un boludo importante, un chico grande, de 50 años. Buah. Le saca el lipoma, qué sé yo, y me dice, che, Leti, dice, ¿cuánto demora esto? No, esto demora como 30 días, digo, 20, 30 días nada más. ¿Y vos qué opinás? Dice, y yo te diría que estos 30 días los vivas a full por las dudas. No. Fue al consultorio del médico a los 7 días que le saque los puntos. Preocupadísimo lo que yo le había dicho que viva estos últimos 30 días. Entonces, ese cirujano, porque yo siempre hablo macana, tengo un humor muy negro y muy ácido. Cuando él entra me hace,
que no abra la boca durante la cirugía, porque siempre que abro la boca me mando un pedo. Entonces, bueno, ¿qué hora es? Son las 10 ya. Así que bueno, ese sería el final del relato. Fundamentalmente, chicos, tener empatía con ese paciente. Transformemos esto, como decía su compañerita Clara, de la vesícula, el apéndice, ¿sí? Tráeme de la cama 4. El paciente tiene nombre y apellido, ¿sí? Es un ser vivo, ¿sí? No es un pedazo de órgano, es un ser vivo. Entonces nos dirijamos siempre con respeto. Y tratemos al otro como nos gustaría que nos traten a nosotros. Con este tema del checklist, miren ustedes qué importante que es, y qué importante es que cada uno ocupe el rol para el que está asignado. Nosotros tenemos en el quirófano central, son 2 quirófanos grandes, y otro tenemos en maternidad. Estábamos en una cirugía, pero la anestesióloga que tenemos, una anestesióloga mujer que es muy especial, estaba apurada porque se tenía que ir al gimnasio. Bueno, entonces estábamos terminando con un paciente, ¿sí? Haciendo piel, y ella, nomás levantó el teléfono, llamó a maternidad y les dijo, chicos, tráiganme la otra paciente. La enfermera cargó la otra paciente y la mandó. Bueno, ella, nosotros estábamos en el otro quirófano. La recibió, la sentó en la camilla, no le preguntó ni cómo se llamaba, nada, la sentó en la camilla. Estaba lista preparando todo para hacer la raqui, qué sé yo. Y en eso entra el obstetra. Le dice, ¿qué haces acá? Le dice a la paciente. No sé, dice, me trajeron las chicas. No, dice, pero a vos te saco el DIU allá. Era para una extracción de DIU que estaba esa paciente. Le dijo, no, a vos ese te lo saco allá en la sala de parto. Lo que tendríamos que haber traído era la histerectomía. Pero fíjense ustedes en el error que cometió esa anestesióloga. Primero, no preguntarnos a nosotras, ¿sí? Que somos las que manejamos los quirófanos, a las instrumentadoras. No preguntarnos. Segundo, no preguntarle a la paciente cómo se llama. No preguntarle qué intervención quirúrgica le van a hacer. Miren, si le hacía la anestesia a la paciente, si la dormíamos, le sacábamos el útero y la paciente quería sacarse el DIU para quedar embarazada. Aparte, profe, es parte de nuestro trabajo. Es parte de nuestro trabajo y nosotros lo tenemos que hacer sí o sí. Esto de ir al paciente, preguntarle cuál es su nombre, dónde se va a hacer la cirugía, en cuál por ejemplo, si es una pierna, en cuál de las 2 piernas. Exactamente, es nuestra responsabilidad, es nuestra función. Pero ¿qué pasa? Como esta anestesióloga estaba apurada para irse, ella levantó el teléfono, llamó a maternidad, porque ella pensaba que había una sola paciente para operar y resulta que eran 2 las pacientes. Y las enfermeras, como no le aclaró, le mandaron a esta, la que era extracción de DIU, que eso lo hacen en sala de parto, no tiene que ir a quirófano. Pero ¿qué pasa? Porque no hay comunicación entre la anestesióloga y el instrumentador quirúrgico. Si ella ve que nosotras si ella nos hubiese preguntado, chicas, ¿cuál es la paciente que tenemos que operar? Nosotros le hubiésemos dicho, fulana de tal, que está en la sala tal, en la cama tal, y es tal cirugía. ¿Se entiende? Porque nosotros sí lo sabemos. Miren ustedes el gravísimo error que hubiésemos cometido. Por metida la anestesióloga y por apurada. Miren qué importante que es hacer el checklist. Una vez nos pasó en el hospital de clínicas haciendo las prácticas que estaba el paciente con su historia clínica, ¿no? Todo correcto. El paciente tenía acá en el pecho la historia clínica. Cuando abrimos con los estudiantes, ¿sí? Para corroborar que estén todos los prequirúrgicos, el consentimiento informado y qué sé yo, era otra historia clínica de otro paciente dentro de esa carpeta. O sea, la carátula era la del paciente que estaba ahí, pero lo de adentro era de otro paciente. O sea, fíjense qué cuidadosos que hay que ser con todo, cuidadosos y meticulosos, ¿sí? Para no cometer errores.
Y no dejar todo a la responsabilidad del médico, no dejar todo en responsabilidad del anestesiólogo o del cirujano. Nosotros también debemos chequearlo, porque a lo mejor a ellos se les pasa algo por alto y a nosotros no, o viceversa, ¿sí? Por eso somos un equipo quirúrgico, donde todos trabajamos en equipo. Ninguno puede trabajar solo. ¿Mm? Y siempre depende del otro. Y para poder trabajar en equipo, ¿qué necesitamos básicamente? Dos cosas. Comunicación. La comunicación. Comunicación. ¿Qué más? Necesitamos Empatía. como base el respeto. Escucharlo al paciente. La empatía, el respeto por el otro. Con el equipo quirúrgico estamos hablando, ¿sí? Con Con el nuestros equipo quirúrgico. con nuestros compañeros médicos, anestesiólogos, El respeto y la cirujanos. comunicación. Respeto como primera medida y confianza. Yo tengo que confiar en mi equipo quirúrgico, ¿sí? Es fundamental la confianza, porque si no uno no puede trabajar tranquilo. Y también es fundamental esto de tener una buena resolución de conflictos o de temas, de problemas que surjan en la cirugía. Uh-huh. Sí, a eso generalmente se le llaman Trabajar en ateneos. equipo sería. Es que de eso se trata, somos un equipo. Entonces, luego de una cirugía, generalmente una cirugía complicada, donde han surgido errores o donde han surgido dudas, ¿sí? Se hace un ateneo. Generalmente tenemos una sala de estar y vamos y charlamos sobre esa cirugía. ¿Mm? Investigamos, eso está muy bueno, casi que no se hace. O a lo mejor lo hacen entre los médicos y no incorporan a los instrumentadores. Pero en muchos lugares sí se hace. Generalmente en los lugares chicos, donde no hay tanta gente, ¿sí? Donde no hay tanta gente, esas cosas se pueden hacer. Nosotros teníamos un pediatra que seguramente lo han sentido nombrar, porque ahora está en el COE, el doctor Almada, Diego Almada. Salió renombrado en el caso del médico trucho, este que andaba no sé por dónde. ¿Se acuerdan? Hace poquito el médico trucho este del COE. Sí, profe. Bueno, que lo había recomendado. Bueno, el doctor Almada es uno de los jefes del COE, es pediatra, capísimo. Ha sido el pediatra de mis chiquitos. De mis chiquitos, digo yo, son unos boludos grandes ya. Y este chico, cuando estábamos tranquilos, así, nos llamaba. Vengan, chicas, agarraban el libro, elijan un tema. Entonces, abríamos y empezábamos a investigar sobre ese tema. Pero son pocos los médicos que incorporan al equipo, ¿sí? Que incorporan al equipo en general, porque los médicos se juntan con los médicos, generalmente las instrumentadoras con las instrumentadoras, los enfermeros con los enfermeros, las nenas con las nenas, los nenes con los nenes. Pero las instituciones donde somos pocos, donde es poco el personal, sí podemos interactuar mucho y compartir distintas experiencias. ¿Mm? Bueno, ¿alguna duda, chicas? Chicas, no sé si hay algún varón. Sí, profe, sí hay. ¿A dónde estás? Sí, profe. Ay, qué foto tan relajada esa, de Santiago. ¿Y por qué no prenden las cámaras? A ver si los conozco el último día. Porque siempre veo las mismas caras. A ver, Yo no ¿cómo la prendo estás? porque estoy en la casa de mi vieja. Ajá. ¿Y te está haciendo mimos tu mamá? No, hay un chiquero. Bueno, qué bárbaro. A ver, Santi, a vos, Santi, no te he visto otra vez. ¿O sí? No. La primera vez que te veo. A ver, Ana Paula Valles,
Hay muchas que las tengo rejunadas. A vos, Geraldine, te he visto muy pocas veces. Sí, profe, es que me conecté pocas veces porque nunca encontraba el enlace. Bien. Te has perdido las clases magistrales. A Lautaro lo he visto un par de veces con su niño. Exactamente. A Agustina Tavares, poco. Bueno, a María Candelaria, chapó. Clarita siempre. La cámara, pero por ahí la apago. Sí, sí. Lo que pasa es que ustedes apagan la cámara y yo después no los reconozco. ¿Sí? Porque tienen todas unas fotos tan producidas que no los reconozco. Y bueno, pero no poner una foto fea. Ay, sí, por supuesto. Es verdad, es verdad, es verdad. Tienen razón, tienen razón. Bueno, ¿alguna duda, chicos, con lo que hemos visto? ¿Algo que me quieran preguntar, ya que es la última clase? Profe, No. yo tengo una duda. Sí, dime, Mica. Creo que era así, pero igual siempre tengo duda y busco. Cuando, por ejemplo, en algunas técnicas habla de disecar, quiere decir separar. Sí. Anoté bastantes palabritas. Cuando habla de resecar, quiere decir estirpar. Estirpar, cortar, sí. Cuando habla de resección, o sea, según el contexto entendí yo que puede ser como separar o estirpar. Puede ser así. Resección sí. Es estirpar. ¿Sí? Porque en una parte es como que habla de la resección de un músculo o algo así, entonces pensé que ¿No era será retracción? no sé, ya voy a ver bien, pero... Porque si hacemos resección de músculo, estamos estirpando una parte de ese músculo. Fíjense y tengan cuidado porque a veces hay errores de tipeados en los dossiers. Entonces estirpar. Sí, resección es estirpar. Bueno, cuando habla de seccionar significa cortar, ¿no es cierto? Sí, sí. Y traccionar es como tomar, porque a veces habla de traccionar con dos pinzas y esas cosas. Exactamente. Traccionar es tomar un órgano o una estructura y, o sea, no es tirar, sino que es tomar para movilizar. A eso le llamamos traccionar. Tengan en cuenta que siempre que vamos a tomar un miembro, un órgano, ¿sí? Una estructura, vamos a traccionar, pero con suavidad, porque si no me voy a quedar con la estructura en la mano. ¿Sí? Vamos a producir un arrancamiento, lo que va a significar un caos quirúrgico. Bueno, eso lo profe, y después otra duda más sobre hernias. Sí. Bueno, lo que es la hernioplastia es como la reparación de lo que es el anillo. Y para reparar la pared se utilizan esas técnicas de, por ejemplo, de Bassini, Vicini, algo así, todas esas. O esas técnicas ¿qué son? Porque claro, esas técnicas son para reparar la pared. Esas técnicas son para reparar exactamente la pared, ¿sí? Ustedes recuerden que tenemos el anillo, ¿no? Por donde va a protruir... tenemos el anillo, ¿sí? Por donde va a protruir, no tengo nada para... acá. Pañuelito de los lentes. Tenemos el anillo, ¿sí? Por donde va a protruir el saco herniario. Dentro de este saco herniario, ¿sí? Vamos a tener el contenido abdominal. Esto lo vamos a tomar con dos pincitas, ¿sí? Dos halter, lo vamos a elevar al cenit, vamos a cortar, vamos a introducir ese contenido, ¿sí? Dentro del abdomen nuevamente, esto se liga, se corta, y ese pedacito de saco que me sobra lo tiramos, ¿sí? Bien. A eso se llama la hernioplastia. Bien. Ahí vamos a hacer la reducción del saco herniario. La hernioplastia, ¿qué quiere decir? Que es una plástica de esa pared abdominal.
¿sí? Y ahí va a diferir la técnica, si es la Lichester, si es la de Bassini, con colocación de malla o con la aplicatura simplemente con la sutura, ¿sí? Ahí es donde está la diferencia. Pero hernioplastia es la plástica de esa pared abdominal, ¿sí? ¿Se entiende? Así que, y bueno, esa plástica puede acomodarse mediante esas diferentes técnicas. Exactamente. Puede ser por cualquiera de esas técnicas. Según el tipo de hernia, es la técnica que van a usar, ¿sí? Sí, perfecto. Ahora entendí. ¿Se entendió Gracias. más o menos? Sí, ahora sí. Es como que primero, o sea, se hace como la plástica del anillo, todo se reduce la hernia y después se va a hacer la reparación de lo que es la pared mediante esas técnicas. Claro, primero vamos a introducir el contenido abdominal, ¿sí? Vamos a reducir esa hernia. Reducimos la hernia, metemos para adentro todo el contenido abdominal y después hacemos la plástica. ¿Sí? La plástica es la corrección de esa pared abdominal, de ese defecto, ¿sí? Eso es la plástica. Y la plástica va a variar según la técnica. ¿Está? Sí, perfecto. Ahora sí. Gracias. Profe, yo tengo una duda. Sí. Cuando hablamos de técnica, de hernia, la técnica de las hernias inguinales directas e indirectas, ¿es la misma? Vos pensás, la hernia indirecta, ¿sí? Es la que está ¿en qué parte del anillo? La indirecta en el orificio interno. ¿No? Pongamos que este es el conducto inguinal, ¿sí? Tenemos la interna, ¿sí? Y la externa abajo. Y la externa. La directa, sí. La directa y la indirecta. Bien, esta puede ser operable o no. Sí. ¿Se acuerdan que puede ser reducible? La reducible puede ser coercible. Sí. O incoercible e irreductible. Y la hernia del anillo profundo, sí o sí hay que corregirla quirúrgicamente. ¿Sí? De acuerdo al tamaño de esa hernia, va a ser la plástica que vamos a usar. Bien. ¿Se entiende? ¿Esa es tu pregunta, Cande? Claro, yo lo que voy a decir, por ejemplo, o sea, las dos, la directa puede ser reducible. Sí. Pero en el caso de que no, porque puede ser, pero en el caso de que no sea reducible, que se hace un procedimiento quirúrgico. Bien. Y la otra, que sí o sí es un procedimiento quirúrgico. Esos procedimientos quirúrgicos, por más que sean de distintos lugares, ¿son iguales el procedimiento? No, no son iguales. No son iguales. ¿Por qué? Porque la hernia en el orificio inguinal externo, ¿sí? La directa, voy a necesitar a lo mejor solamente hacer una aplicatura con sutura. Bien. No necesariamente voy a usar una malla, ¿se entiende? Bien. O sea, la directa puede que solo con suturar ya está. Exactamente. Se puede usar únicamente sutura, que puede ser un Vicryl, puede ser un Dexon, o sea, ácido poliglicólico o poliglactina 910, y se va a liberar, ¿se acuerdan que yo les conté del triángulo? El tendón conjunto, ¿sí? Lo voy a retraer y voy a hacer un pliegue. Y ahí se hace la sutura y se corrige. ¿Mm? Pero siempre va a depender del tamaño de la hernia, ¿sí? Y de la habilidad del cirujano. Fundamental. Bien, eso tenía duda. ¿Se entendió más o menos, chicos? Sí, ahora sí. O sea, sí, que la puede ser no. Bueno, no sé qué más decirles. Hoy es el último día que estoy con ustedes. La semana que viene arrancan con la profe Norma. No me hagan quedar mal, por favor, se los pido. Profe, disculpe, tengo una duda yo. Decime, Moisés. En el periodo postquirúrgico, sí. Nunca entendí
A ver. Cuando se clasifica en mediato o inmediato. Ujú. Bien. La palabra que lo dice, mediato, ¿sí? Es Sí, que transcurre cierto tiempo. Inmediato, exactamente. Inmediato es ya. El postquirúrgico inmediato es el que cuando está el paciente en la sala de recuperación. Sale del quirófano, pasa a la sala de recuperación, ese es el inmediato. Y el mediato es el que va a transcurrir en el internado. bien. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Esa es tu duda? Eso depende, sí, depende de varios factores, depende de qué es lo que se le realizó, si tuvo complicaciones o no, además todo depende de cómo Claro, salió de la va a sala de depender, operaciones a la sala va de a, recuperación. va a depender del tipo de cirugía. Igual el paciente sale del quirófano, pasa a la sala de recuperación, ese sería el postquirúrgico inmediato. Ahí se estabilizan los signos vitales, se corrobora que el paciente, si ha estado sometido a una anestesia general, respire por sí solo, ¿sí? Se controlan mediante la oximetría, ¿sí? Se le coloca el oxímetro en el dedo y se controla que ese paciente estabilice los signos vitales. Una vez que ese paciente está estabilizado, se lo lleva a la sala del internado, ¿sí? Ese ya sería el postquirúrgico mediato, ¿sí? Que puede durar un día, 2 días, una semana, de acuerdo al tipo de cirugía que se le haya realizado, de acuerdo a cómo sale ese paciente, si sale con drenaje, si sale sin drenaje, ¿sí? ¿Se Sí, entiende, sí. Moisés? ¿Te quedó claro? Sí, sí, sí. Me queda eso porque yo siempre entendía que siempre era inmediato para mí porque siempre permanecía el paciente por H por B en la sala de recuperación, ya sea porque fue intervenido por una cirugía mayor o porque está controlándose. Por eso no entendía por qué Claro, inmediato, el inmediato. inmediato es cuando sale del quirófano propiamente dicho, de la sala de operación, donde está todo el mobiliario estable, y pasa a la piecita de al lado para Sí, la sala. recuperarse. Ahí tiene un Sí, monitor, ¿sí? Que le va a controlar los signos vitales. Está un ratito ahí, está un ratito. Si el paciente está todo bien, listo, se va a la sala. Y ahí transcurre el periodo postoperatorio inmediato, ¿sí? Puede estar un bien. día, 2 días, 3 días. Ya si es un paciente complicado y pasa a la unidad de terapia intensiva, ¿sí? Ya también es inmediato, porque es luego de la intervención quirúrgica. Puede estar un mes en la terapia, pero también es inmediato. Es indistinto a donde vaya, si va a la sala común o va a la terapia, igual, una vez que salió del centro quirúrgico, pasa a ser postoperatorio inmediato, ¿sí? Sí, sí, sí. Está bien, profe. Gracias. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna otra dudilla por ahí antes que me vaya? ¡Ay, los voy a extrañar! Bueno, ya nos veremos en No, la profe, sala. nosotros también. Nosotros igual, profe. Ah, la profe Norma es muy piola. Ustedes la conocen a la profe Norma, ¿no? Sí, la tuvieron el año pasado en primero, Nosotros ¿o no? la tuvimos el año pasado primero y ahora Claro. la tenemos en segundo. Y es lo mejor también, Norma, es muy, muy piola y también da las clases así, con una modalidad parecida. Sí, sí, somos parecidas. ¿Cómo? Bueno, profe, muchas gracias por todas estas clases. Bueno, un placer haber estado con ustedes. Bueno, les deseo lo mejor, que este año sea muy fructífero, que podamos ir a las prácticas lo antes posible. Cuídense mucho, lean mucho, porque si no leen no tienen dudas. ¿M? Investiguen, pregunten, y bueno, lo que les pueda ser útil, todos tienen mi teléfono, cualquier cosita, me llaman, y queda en el aire el tema de la visita, de la visita a mi hospital. Así que eso ya les voy a estar comunicando. Yo Dale, tengo los profe. números de los referentes de cada curso. Así que no me voy a desvincular del todo.
Un placer haberlos Muchas gracias, conocido. profe. Bueno, muchas gracias por mi Igualmente, profe. Igualmente. Muchos Gracias, éxitos profe. para todos. Gracias por todo. Gracias. Nos vemos, Muchas profe. gracias, Suerte. profe. Gracias. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chau, chau. Suerte mañana, profe, con primero. Ay, gracias. Mis chiquitos de primerito.